prácticamente desde el mismo inicio de la revista, nosotros tenemos un amigo que ha estado regularmente asistiendo y apoyándonos a nosotros en todo el trabajo, sobre todo después del 96, más que desde el 86, del 96. Se trata de Máximo Luciano. Máximo Luciano es político a tiempo completo y toda su vida. Y además de político es politólogo, pero no de los politólogos que te traen un título, sino el politólogo que se ha hecho él mismo, se ha superado, ha estudiado y quizás tenga mayor conocimiento de todo este mecanismo, de lo que hemos vivido. A veces resulta un poco soñador, esa es nuestra acusación a él. Él le gustaría las cosas de la mejor manera, pero ocurre que el quehacer político le daña su aspiración. Nosotros queremos hacerle la pregunta a Máximo, que le hemos hecho a Andrés Terrero y a 2 o 3 invitados, para ver si ya en 20 años que tienen estas cosas, pues ya él ha ganado la experiencia. Máximo, gracias por estar aquí. Buenos días, y la primera pregunta es, ¿cuándo se jodió el país? Yo hice un trabajo y pregunté en un sitio público a diferentes personas y recibí lo siguiente. Alguien que me dijo, cuando mataron a Trujillo. Y digo yo, no, porque cuando había paz de Trujillo era paz de cementerio. Dime otra fecha. Me dice, cuando la revolución, el país cambió. ¿Cuánto más? Otras preguntas. Cuando ganó el PRD las primeras elecciones. Digo, no, porque el gobierno de Guzmán fue bueno. Dice, cuando ganó el PLD, nos vendió un partido de la liberación y resultó ser un partido más liberal que todo el mundo. A juicio tuyo, sin señalar un punto, sino un proceso, ¿cuándo comenzó a joderse el país? Doctor, el término dañarse el país tiene un fundamento jurídico y legal, y su manifestación comienza a expresarse en el ejercicio elemental del sistema de enseñanza. Yo le puedo decir a usted que la Guerra de Abril, por ejemplo, tiene hitos que lo marcan como elementos morales y fundamentales que dignifican la vida del pueblo dominicano. Por ejemplo, durante el proceso de la Guerra de Abril, cuando se hizo la invasión de los Estados Unidos, todos los medios de comunicación destacaban que en el 65 la zona colonial, donde estaban los bancos, se respetaron los bancos y no hubo actos delictivos, hubieron combate y hubieron decisiones donde no tuvo el carácter vandálico que hoy se exhibe en la sociedad en plena guerra. Cuando se comienza realmente a dañarse, cuando en las escuelas comenzaron a implementarse los llamados exámenes de selección múltiple, donde se le hizo una concepción a la vagancia, tanto del maestro como del estudiante, para que se esperan los propósitos. Y en 1978, con la ruptura de la política de estabilidad que lleva el doctor Balaguer, cuando se le impuso al presidente Antonio Guzmán el aumentar el salario en un 10% y cambiar el patrón oro que teníamos de encaje en nuestra moneda por el patrón dólar. A partir de ese momento, la República Dominicana comenzó este proceso que tenemos planificado y dirigido desde los estamentos de poder y por una corriente política e ideológica que le encabeza, siempre ha encabezado lo que es denominado hoy sociedad civil. A partir de ese momento, el país comenzó todo este proceso de confabulación con la delincuencia, con lo ilícito, y donde la sociedad dominicana perdió su plataforma jurídica y legal. 2 temas. Uno es, no cuándo se embromó el país o cuándo comenzó, sino si los gobiernos que hemos tenido, sobre todo ya Leonel, que ha estado 3 periodos, ¿verdad? Más los 22 de Balaguer. Una pregunta es, ¿cuándo hemos estado mejor? Y lo otro es,
si te llama la atención que los problemas son repetitivos, son los mismos problemas y quizás sean... Tú dices, la luz, sí, Danilo acaba de hacer un discurso que te da cuenta de que él conoce el problema, pero si tú coges tu recibo, te das cuenta que aquí la mayoría de los dominicanos estamos averiguando qué es lo que es ahorro de energía, qué es lo que es un aire eficiente, qué es lo que es un bombillo de alto rendimiento. Pregunta, ¿estamos mejor o peor que antes? No, estamos peor. Estamos Desde peor. el punto de vista, sí, estamos peor, aunque la población esté manejando niveles superiores de tecnología y mejores, en lo que, entre comillas, comodidad. Me gustaría que, por ejemplo, en el área de la salud, cuando se comparan las estadísticas, que cuánto eran los índices de muerte que teníamos antes, en niños, por todas las edades, y cuáles son los que tenemos ahora. Realmente, proporcionalmente, con como se ha crecido la población, no hemos tenido Tú y ninguna yo ventaja. tenemos un amigo, tú que te atrae el área de la salud, aunque no sea médico ni era técnico. Tengo un amigo que pelea conmigo cada vez que yo digo, la seguridad social no ha servido para nada, porque está hecha para jóvenes sanos. El viejo y enfermo no tiene cabida ahí porque es un elemento de gasto. Mira, la seguridad social fue concebida como un negocio. ¿Cómo negocio? Como un negocio. Y como negocio está bien hecha, está bien estructurada para lo que la construyeron. Hace tiempo que la República Dominicana... Entonces, para los bancos y la ARS también. Sí, eso también, muy bien. Y es un buen negocio. Incluso la ley que se hizo, la ley de seguridad social y la ley que la autoriza de cómo se van a manejar los fondos que están disponibles a partir, están hechos para que favorezcan a 2 o 3 constructoras dominicanas. O sea, todavía el país no ha hecho conciencia, no se ha empoderado de su necesidad de participar en lo que son sus propias legislaciones. Entonces, el país no hace legislación y no hay una sola ley, ni siquiera la ley de contratación de negocio, de compra y venta con el Estado, está hecha para favorecer a nadie. Mira, tú tienes tanta razón de que yo fui testigo de excepción de una persona perteneciente al equipo que dirigía uno de los bancos quebrados del país. Y me decía, 6 meses antes de que ese banco fuera sometido a su disolución, me dice, nosotros nos vamos a embromar. Digo, ¿por qué? Me dice, porque los otros bancos ya tienen su muñeco para participar en el fondo de pensiones y todavía nosotros hoy no estamos ensamblando una plataforma para manejar fondos de pensiones. Y eso fue 6 meses antes del cierre del 2003. ¿Tú realmente crees que se hizo a la medida de las instituciones financieras? Claro, yo no, tanto así no, pero sí con mucho desconocimiento y con mucha confabulación del movimiento sindical que se prestó para, como siempre lo ha hecho, para que eso fuera así, una real vagabundería. Machi lo acusa, pero donde lo acusa es en la capitalización de la empresa pública. No, de en todo. Yo recuerdo que Machi denunciaba y hacía señalamiento de cómo se destruyó aquí el Banco de los Trabajadores, el programa aquí que hizo en síntesis. ¿De cómo? De cómo se destruyó el Banco de los Trabajadores y cómo se repartieron la cartera de clientes del Banco de los Trabajadores y cómo se ha destruido aquí la plataforma de las iniciativas que ha tenido la población que son sanas. O sea, ese movimiento sindical que se ha confabulado en todas las cosas malas que se han hecho en el país, está de algún modo la mano del movimiento sindical dominicano. Y está de algún modo, o sea, incluso en lo que se llama el crimen de Estado, en las estadísticas negras. Doctor, si usted leyera aquí las estadísticas negras, las que son peores de las que ustedes publican, no solamente a la nación se le está haciendo daño, no solamente en el área financiera, o sea, es en todos los órdenes y se hace de manera, con una confabulación, con alevosía, si se quiere, de todos los sectores, pensando en el movimiento sindical. Por ejemplo, ustedes van a la universidad que hay recientemente, ahora van a ver elecciones, y ustedes se van a dar cuenta que el concepto que hay se llama reparto de tendencia, reparto de los bienes del Estado, reparto de mercado, reparto de cuotas, y ese concepto es el que ha primado aquí, en todo, hasta en el Congreso, para repartirse los bufetes y los currículos, o sea, cuánto me toca a mí y cuánto le toca al otro. Y cuando tú ves que un partido como el PLD, que nos dio lecciones de disciplina, lecciones de honestidad, lleva un espectáculo tan deprimente como la elección del Comité Central, ¿por qué la gente quería ser del Comité Central? Porque eso representa amarrarle más la mano al presidente. O
sea, hay un reclamo nacional de cambios en la base del PLD y en el pueblo dominicano. ¿Qué tipo de cambio? Que cambie la estructura del gobierno, de los funcionarios, que le cambie la cara, el rostro al gobierno, que marque la diferencia. Entonces, esa elección el 80% de los que están papinando son funcionarios, están en el gobierno y quieren quedarse. Y se van a adjudicar ellos mismos, así como se adjudicaron 2 años más en el Congreso. Los legisladores que eran y se reeligieron y le robaron 2 años al país y a la juventud. También le van a robar los 2 años más que le quedan al gobierno de Danilo, porque van a usar el chantaje de que son del Comité Central para quedarse en el gobierno, haciendo las mismas cosas que se han hecho antes y exhibiendo la única cosa que tenía el país que quitarse de encima, que era el rótulo de corrupción. Entonces ese Congreso, que es una aberración a lo que era el Congreso que planteaba de la forma como estaba establecido en el PLD, eso le garantiza al país continuar haciendo más de lo mismo. Y es un mecanismo de presión sutil que se va a usar contra el propio presidente. Va a frenar los cambios y va a frenar la posibilidad de que nuevas personas y de la gente que están en espera en el banco ingresen al gobierno. La decisión de tener un nuevo comité central amplio, con nuevas personas, que la mayoría son desconocidos por el espectro político dominicano, va a permitir que en la ampliación del comité político, los que querían llegar al comité político, entonces apadrinaron el voto que le hacía falta. Entonces va a haber una ampliación del comité político por personas que no están comprometidos con ninguna propuesta política ni con un interés de la nación. En estos momentos la nación está en manos. Pero ese comité político ha permitido este sainete de las elecciones, sí, porque debieron actuar como comité político seleccionando ellos lo que potencialmente podían ser y llevando a cabo un evento de elecciones con ese grupo previamente seleccionado, porque no se puede llevar a todo el mundo a... Sí. Esa política de mucho consenso, ¿tú la apoyas? No, doctor, déjeme explicarle algo, porque es interesante lo que dice Machi. Mire, en el PLD no se pudo haber hecho una elección de un comité político, de un funcionario que no se le hubiese revisado su gestión. Por ejemplo, usted ha hablado aquí, ha motivado a muchas personas que usted quiere que vayan al comité político, como por ejemplo el exdirector de aduana. O sea, yo que entiendo que sin antes evaluar su gestión, el PLD no puede determinar, darle un premio por haber hecho una mala gestión, por haber sido el peor de los amigos que tiene el país. Tú dices, o sea, Rafael Camilo. Camilo, o sea, nosotros tenemos funcionarios aquí que son la vergüenza de la gestión pública y están en el comité político. Tenemos personas que hay que revisarle su hoja de servicio. Evaluarle su trabajo. O sea, si no se evalúan a la gente que tienen 12 años dirigiendo el país, entonces ¿cómo usted lo premia? Dándole el comité político, dándole el instrumento de poder que decide quién va a ser que va a armar el gabinete de un gobierno. Y ese disparate de la Cámara de Diputados, ¿cómo tú la calificas? Gastando miles a propósito de evaluar gestiones. Este Congreso se va a reproducir. Mire, el país está abocado, doctor, y es bueno que la revista estamos abocados para que en el 16 el país se caiga en una gran crisis, en un gran caos, como lo que estamos acostumbrados a ver en el pasado. Es posible que en las próximas elecciones, con candidatos impuestos, traídos de la mano, de así impuestos y fruto de la compra y de todo ese tipo de cosas malas que de mañana en adelante van a comenzar a aparecer en la prensa, se van a reproducir en las elecciones. Y si no se siente el país, la fuerza viva de la nación, a evaluar las próximas elecciones y a separar las elecciones congresionales y las municipales de las presidenciales, vamos a tener una gran situación de mucha dificultad. Hasta ahora, la ventaja que tiene el país es que ese comité central, como decía Machi, nunca ha funcionado, es inoperante y es un mamotreto para tomar decisiones. Nunca se ha reunido en los 4 años que duró el gobierno pasado y ahora tampoco. O sea, ese congreso es algo que es un carnaval, es un club, es un juego. Pero puede ser diputado. No, van a hacer lo que van a dirigir, van a hacer lo que van a legislar. Van a hacer lo que van a determinar la política de las relaciones con Haití. Van a hacer lo que van a determinar la política exterior nuestra. O sea, nosotros, ese Congreso que está ahí, que usted, y me excusa que usted me dijo que yo me he hecho yo solo, pero dentro de los funcionarios nosotros encontramos personas que tienen maestría, que tienen PhD y escriben oro con H. Eso pasa, está pasando en el país. O sea, el deterioro del país, hay que sentarse con seriedad
hay que sentarse con seriedad para ver qué se va a hacer aquí con los pensos de las universidades, hacia dónde nosotros vamos a orientar la educación, hacia dónde vamos a orientar la familia. Usted ha planteado temas aquí muy serios y se le ha dado, analizando el lenguaje, términos que se usan aquí, de cómo se han decidido aquí las decisiones de los últimos ministros que tenemos los últimos 20 años. O sea, donde por encima de la evaluación del pensión y de la capacidad operativa que pueda tener un individuo, prima su conducta sexual. Bien, nosotros queremos solicitar una llamada del el general Brown de AMET o del oficial que dirige el tránsito en la autopista Duarte en el tramo de las inmediaciones de Bonao, porque acaba una jipeta de un oficial de la policía de bocarse por un precipicio y posiblemente esos oficiales o ese oficial sea un alto oficial de la policía y una persona muy conocida. Yo no quiero dar nombre porque hasta que usted no constate el nombre y la situación, pero es cerca de la Loma de Miranda hay un puente. Ese puente, ahí se fue una jipeta de la policía y posiblemente el oficial dueño y que transportaba esa jipeta esté en condiciones muy críticas o haya muerto. Vamos pues a pedirle a la policía que nos llame al 543-0473 y nos dé el nombre y la situación real del accidente que acaba de ocurrir en las inmediaciones 7 o 8 kilómetros de Bonao. Seguimos hablando con Máximo Luciano. Máximo, hablando del gobierno de Danilo, concretamente, tú tienes que decir que por soledad partidaria no se ha querido hacer una diferencia grande, pero los que somos gobernados sí vemos que hay una diferencia. ¿Qué nos llama la atención? No es solamente el plan de alfabetización, de que tú dices, ¿por qué Leonel Fernández en 12 años no enseñó a leer y escribir a todo el mundo y este en un año casi lo ha resuelto? ¿Por qué no se discutió en otras condiciones la barrigola, aunque no sea la ideal ahora mismo? ¿Por qué no se llevaron a concurso y a rifa todos las obritas y los pupitres y las escuelitas? Sin embargo, hay una diferencia clara en los dos gobiernos, al grado tal de que da la sensación de que Danilo Medina no le interesa que su gobierno sea una fuente de riqueza ilimitada para ciertos sectores. Mira, hay un término que yo quisiera discutir contigo que se llama sinarquía. Cuando yo hablé de eso con un personaje importante, me corrigió y me dijo, no, tú me estás hablando de sinergia. Digo, no, te estoy hablando de sinarquía. ¿Y qué es eso? De un sistema de gobierno en el que un presidente, con un pequeño grupo de él, dirige un país política y económicamente en su beneficio y le deja a los sectores tradicionales de poder una boronita para que no se revolteen. Y eso es lo que a juicio mío hizo Leonel sin haber leído nunca la palabra sinarquía. Creó un grupo pequeño económico poderoso que decidía yo mismo, vamos a hacer esta carretera y la hacían, no se llevaban ningún plan ni a ningún estudio. Necesitamos ganarnos un dinero, hacían eso. ¿Cómo tú diferencias esos dos gobiernos? Doctor, mire, Danilo, hay algo que adolece el gobierno del presidente y es de que sus estrategias no la pudo apoyar en el pueblo. El gobierno de Danilo, nosotros lo hemos calificado como el gobierno de lo posible. El gobierno de lo posible es el gobierno que tiene que soportar que su mayor opositor sea interna y sea a manera de conspiración. O sea, no se puede pensar que el gobierno de Danilo es un gobierno malo porque no tiene tasa de rechazo, no tiene oposición del pueblo. Y la sabiduría popular, doctor, ha permitido, la sabiduría popular ha permitido que de manera instintiva se le haga al gobierno un estudio de intencionalidad
Y por esa intencionalidad que se ha hecho de manera instintiva por la población, a Danilo se le da un porcentaje en su gestión de un 90, un 85, 90%, por ahí anda él. O sea, los niveles de simpatía que Danilo tiene es porque se entiende que sus intenciones son buenas, son nobles. Ahora, cuando usted analiza un principio elemental de la filosofía básica que dice que nada surge de la nada. Entonces, nada surge por espontánea, por efecto espontáneo. Todo lo que ha ocurrido aquí, toda la oposición que ha tenido el gobierno y las crisis que se le han presentado han sido mandados a hacer. Y usted analiza la crisis de Haití, usted analiza la... Sí, pero siendo más concreto, yo no te quiero dejar ir sin que tú me digas esto. Tú sabes que el gobierno de Danilo tiene un fin, es decir, va a terminar su mandato y no se va a reelegir, le quedan 2 años. Pero resulta que ya Danilo ha cobrado con el equipo que ha mandado 2 dobles sueldos. Sí. Por tanto, nada más le quedan 2 más, porque cuando venga Leonel, es así, nada más, va a votar a todo el mundo. Sí. Mi pregunta, ¿cómo debe de actuar Danilo con la gente que él hizo su programa de gobierno que no la llevaba al gobierno? Él piensa hacerlo en 2 años. Mire, doctor, para mí... Dale una crítica a Danilo. No, es que yo no puedo hacerle porque me veo interesado, pues yo también quiero entrar al gobierno y si me siento parte de esa persona... que tú quieres entrar al gobierno. Claro que sí quiero y creo que me lo merezco y me lo gané. Que me lo gané, pues yo gané para hacer cambio, para poner mis ideas al servicio del país. Me lo gané y me lo gané precisamente porque creía que íbamos a desplazar a los que lo están haciendo mal. Dime, y ese fenómeno no se ha dado. Ahora, el mecanismo de presión política que tiene el PLD sobre el presidente es demasiado poderoso. Y Danilo no se puede dar el lujo de tener a su partido como oposición, porque reproduciríamos lo que pasa siempre en el PRD. Ha actuado con mucha sabiduría, aunque no haya sacrificado lo que queremos entrar al gobierno. O sea, grande y poderoso siempre habrá. Siempre habrá un grupo que no esté de acuerdo y que hay muchísimas cosas. El negocio de los intereses. Bueno. Entonces, esa negociación de los intereses, él ha actuado con mucha sabiduría, doctor. Ahora, ¿qué pasa? Debe de ser más agresivo, tiene que ser más agresivo y permitirnos que, sabiendo nosotros que él está haciendo el gobierno de lo posible, nosotros entendemos que se debe hacer un gobierno más agresivo y promover los cambios. El país está esperando cambios para el 27 de febrero. O sea, antes de febrero, el país necesita que se le presente un nuevo rostro al gobierno dominicano. Bien, le doy las gracias a Máximo Luciano, amigo de siempre de aquí, y agradecemos mucho su concepto. Señores, acaban de confirmarnos que en el puente de Yabacao, en las inmediaciones de la Loma Miranda de Bonao, una jipeta de un oficial cayó en el río o en la cuenca del río y perdió la vida el oficial general, una persona que es muy querida por nosotros y una persona que quizás sea el oficial de mayor tiempo en ese rango en la policía. Se trata de Juan de la Cruz Martínez. Vamos a hacer una pausa y vamos a... ojalá que no fuera Juan de la Cruz, pero acaba de llamarme Augusto Guerrero y me dice que está confirmado en Bonao el nombre de ese oficial. Vamos pues a despedirnos y será esta tarde a las 5:30 en La Tarde Online.